Hola chicos, buenas noches. Pues vamos a ver un poquito acerca del tema de PA2, que igual quedó como un poco de dudas en la sesión de laboratorio. Entonces vamos a revisar un poquito acerca de los conceptos y también un poco acerca de los cálculos y también el procesamiento de datos. Entonces, iniciando, bueno, recordemos que la parte que estuvimos revisando se encarga principalmente de la interacción de fármacos. Entonces, de manera muy general, la interacción de fármacos pues es una manera de medir o hacer la revisión de si existe algún tipo de incremento o disminución de la actividad farmacológica cuando exista una mezcla ya sea entre dos fármacos o un fármaco y cualquier otro tipo de genobiótico, ¿no? Entonces, este tipo de interacciones pues, puede ser dependiendo de diferentes categorías, como lo explicaron bastante bien ahí sus compañeros en clase. Puede ser una interacción fármaco-fármaco, es decir, que algunos ya sea tengan incrementada la actividad o se nulifiquen entre ellos. Interacciones entre alimentos y fármacos, entre alimentos entre nutracéuticos y fármacos, ya sea complementos alimenticios o productos herbolarios. O también que tengan alguna interacción por alguna patología en particular, ¿no? Que es básicamente, por ejemplo, que exista problemas, por ejemplo, a nivel de metabolismo renal, metabolismo hepático, cualquier acción que pueda afectar directamente la absorción o distribución de los fármacos, ¿no? Entonces, en el caso de sinergismo, pues como mencionamos, tenemos el sinergismo de tipo sumatorio, donde tenemos que la actividad individual, bueno, la actividad resultante es equivalente a la actividad individual de cada uno de los fármacos. Y en otro caso tenemos el sinergismo, donde la actividad en conjunto es distinto a la sumatoria de las actividades individuales. Quiere decir que en el sinergismo lo que estamos viendo es que hay un complemento entre ambas actividades que potencian la actividad individual, ¿no? El sinergismo es sumativo, principalmente ahí lo que se enfoca es que, pues si tenemos actividades iguales, pues el resultante va a ser la suma de las actividades individuales, ¿no? Y por otro lado también tenemos la parte de antagonismo, es decir, estas actividades se pueden cancelar. Es decir, un fármaco, vamos a decir que el fármaco B puede ser un antagonista, entonces este antagonista puede nulificar la actividad de este fármaco, ¿no? Entonces, a esto le denominamos como aditividad, que es la sumatoria individual, superaditividad, que son los efectos de potenciación, y subaditividad cuando tenemos una cancelación de estos efectos, ¿no? Bueno, voy a saltar esta parte y nos vamos a ir directamente a la parte de los gráficos. Entonces, eh, en la parte de la práctica, lo que estábamos viendo era cómo se comportaba un tipo de antagonismo, ¿no? Entonces, el antagonismo y sobre todo lo que estamos viendo ahorita es antagonismo de tipo superable. ¿Qué quiere decir esto? Es un antagonismo donde si bien va a interferir con la potencia de los fármacos, no va a afectar directamente la eficacia. Es decir, la eficacia se va a mantener relativamente similar a el agonista solito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos gráficos. En el uno sería la actividad del agonista solo y en el 2 sería la actividad del agonista en presencia de un antagonista. ¿Qué es lo que podemos ver? Vemos que el efecto máximo sigue siendo exactamente igual, es decir, la altura de las gráficas va a llegar a la misma actividad. Y lo que estamos observando es que, si vemos aquí en el eje de las X, tenemos el logaritmo de la concentración. Entonces, esta concentración es mucho más pequeña que esta que tenemos acá. Por lo tanto, lo que estamos viendo con la gráfica 2, que es la presencia del antagonista, es que hay un desplazamiento directamente hacia la derecha. Quiere decir que, como les ponía la analogía, le está costando más trabajo a este agonista para poder generar su efecto máximo, ¿no? Entonces, el antagonista lo que está haciendo es dificultando la actividad sobre la parte del agonista. De igual manera, hay algo que se denomina antagonismo de tipo no superable, que es lo que tenemos acá. En el antagonismo de tipo no superable, lo que estamos viendo es que se empiezan a modificar las eficacias, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la eficacia se está regulando. En la parte del experimento no vimos este tipo de condiciones, o casi no se modifica la parte de la eficacia.
Sin embargo, nada más se los menciono para que tengan conciencia de que puede ser ya sea afectando la eficacia o afectando la potencia, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es básicamente identificar cómo se va a comportar este tipo de fármacos, ¿no? Entonces, principalmente para revisar la parte de antagonismo de tipo superable, vamos a hablar de la ecuación de Shield. La ecuación de Shield es una variante que está relacionada principalmente sobre la actividad enzimática. Entonces, básicamente, esta ecuación de Shield lo que nos permite es identificar cómo está la interacción entre el agonista y el antagonista y también nos hace una relación sobre cómo se comporta el sistema cuando tenemos un agonista en presencia de un antagonista, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver directamente cuáles son los elementos que están participando. Primeramente tenemos KB, que es la constante de disociación del complejo antagonista-receptor. ¿Qué quiere decir? Si se acuerdan, por ejemplo, en la parte del laboratorio, les mencionaba que el receptor es una unidad tridimensional. Entonces, esta interacción entre el agonista y el receptor van a generar una energía de interacción. Lo mismo ocurre con el antagonista, que en este caso está denominado como KB, ¿no? Que es decir, cuál es la energía que tiene ese antagonista para poder unirse al receptor y generar así un proceso de interacción. Mientras más fuerte sea esta interacción, más difícil va a ser que se libere ese espacio y por lo tanto que el agonista pueda ejercer su efecto sobre el propio receptor. De igual manera tenemos también aquí A, se denomina como la dosis efectiva 50 del agonista solo. Aquí algo muy importante de esta ecuación es que en dos de los factores estamos trabajando con dosis efectiva 50, es decir, A solito viene siendo la dosis efectiva 50 del agonista solo. Quiere decir que para empezar a hacer los cálculos necesitamos primeramente identificar la curva dosis-respuesta o concentración-respuesta de un agonista con un solo efecto. En el caso del simulador, lo que vimos fue un efecto de contracción del tejido, ¿no? Cuando ahí hicieron la curva concentración-respuesta de histamina, la histamina funcionaba como un agente contráctil, es decir, generaba una contracción de este íleon. Entonces, una vez que ya identificaron las diferentes concentraciones de la histamina solita, construyeron su curva concentración-respuesta, donde observaron cuál es la concentración máxima, donde se genera la respuesta máxima de este tejido, y también se pudo hacer el cálculo de la dosis de la concentración efectiva 50, solamente de la histamina. A eso le vamos a denominar como A. Ahora bien, en esta ecuación, si vemos aquí A, está representado como les acabo de decir, pero tenemos otra A que es A'. Entonces, A' va a ser la dosis efectiva 50 o concentración efectiva 50 de la mezcla en presencia del antagonista. Entonces, esto es muy importante. Porque aquí, a partir del experimento 2 de su simulador, lo que ustedes hicieron fue primeramente incubar su tejido con una concentración de antagonista. En este caso utilizaron mepiramina para el sistema de histamina y atropina para el sistema de acetilcolina, ¿no? Entonces aquí lo importante es identificar cuál es la concentración que utilizaron del antagonista, ¿no? Después de que hicieron la preincubación con el antagonista, lo que hicieron fue correr el mismo experimento con las mismas concentraciones para hacer el cálculo de la curva concentración-respuesta, ¿no? Entonces lo que empezaban a ver es que los efectos se empezaban a retrasar, es decir, ustedes empezaban a agregar ciertas concentraciones de histamina y lo que observaban es que le costaba más trabajo y empezaban a ver un incremento en la altura de sus grafiquitos o de sus registros que le costaba más trabajo y necesitaban agregar una concentración más alta para empezar a observar a ver un efecto, ¿no? Eso es lo que va a generar el proceso del antagonista. Entonces, una vez que ya calcularon su concentración efectiva 50 de esa mezcla, entonces ese valor va a ser mi A'. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo empiece a hacer el cálculo del PA2, voy a tener un dato
va a ser equivalente a el resultado de esta operación, logaritmo base 10 de la dosis efectiva 50 o concentración efectiva 50 del agonista en presencia de una concentración del antagonista contra la concentración efectiva 50 del agonista solo. Y a ese cociente le voy a restar 1. El resultado de toda esta operación le voy a sacar el logaritmo base 10. ¿Y qué va a pasar con el otro eje? ¿Qué es lo que voy a graficar? Voy a graficar el menos logaritmo de la concentración del antagonista. Es decir, si yo, por ejemplo, para este experimento, donde calculé mi dosis efectiva 50 de, bueno, con mi valor de A', yo utilicé mis 5 concentraciones de histamina, pero previamente le puse, por decir un ejemplo, 1 por 10 a la menos 6 milimolar o molar, 1 por 10 a la menos 6 molar de mepiramina. Ese 1 por 10 a la menos 6 molar de mepiramina va a ser mi concentración del antagonista. Entonces ese es el valor que yo voy a colocar acá. Y esto lo que nos va a permitir es el cálculo del PA2. El PA2 es cuesta un poquito de trabajo identificar, porque la definición llega a ser un poco rebuscada. La definición oficial es cómo se define como el logaritmo negativo de la concentración molar de un antagonista, que es necesaria para duplicar la concentración de un agonista, necesaria para provocar la respuesta submáxima original obtenida en ausencia del antagonista. Está muy rebuscada esta definición. ¿Qué quiere decir esto? El PA2 nos dice cuál es la concentración del antagonista que yo necesito para reducir la actividad del agonista a la mitad. ¿Para qué sirve esto? Este valor de PA2 lo que nos indica es, por ejemplo, cuál es la concentración que yo necesito del antagonista para bajar el efecto de una respuesta máxima al 50%. Esto normalmente se llega a utilizar, por ejemplo, cuando se quieren hacer estudios clínicos. Supongamos que una persona, vamos a hacer un un pequeño ejercicio. Esto, si quieren, se lo pueden saltar si no les interesa la parte de la explicación del PA2, pero en esencia, lo que nos dice es, por ejemplo, si yo tengo mi curva concentración-respuesta, y vamos a ponerle como concentración, y aquí voy a ponerle como porcentaje de efecto, ¿no? Entonces, yo tengo mi curvita normal y yo lo que voy a tener es mi curva en presencia del antagonista, ¿no? Más el agonista. Y aquí voy a tener solamente el agonista, ¿no? Entonces, la definición de PA2 me dice, ¿cuál es la concentración del antagonista que necesito para reducir a la mitad el efecto del agonista en condiciones originales? Es decir, para yo alcanzar a esto y bajar la potencia a la mitad del agonista, ¿qué concentración de este antagonista necesito para calcular este desplazamiento? ¿No? O sea, para calcular yo en qué momento voy a generar este desplazamiento, cuál va a ser la concentración de mi antagonista que voy a necesitar para poder generar ese efecto. ¿Cómo lo podemos explicar en la parte de la clínica? En la parte de la clínica, vamos a decir que una persona tiene hipertensión, ¿no? Entonces, en esta hipertensión vamos a poner que si estamos graficando presión arterial y está en milímetros de mercurio, si yo entro en este esquemita de acá, aquí voy a tener la parte de hipertensión y aquí abajito voy a tener la parte de hipotensión.
Sí, entonces básicamente es, si mi presión arterial está por encima de mis valores normales, vamos a decir que estos son los valores normales aquí en el eje de las X. Si yo caigo en cualquiera de estas áreas, quiere decir que yo puedo entrar en un proceso de hipertensión. Mientras que si yo caigo en cualquiera de estas áreas, voy a caer en un estado de hipotensión. Entonces, imaginemos que un paciente tiene una hipertensión que está en 180 sobre, vamos a ponerle 85 milímetros de mercurio, ¿no? Esa es su presión arterial. Recordemos que la presión arterial normal es 120 sobre 60, más o menos, ¿no? Milímetros de mercurio. O menor a 120 y más o menos entre 60 milímetros por mercurio, ¿no? Entonces, la persona tiene, o el paciente tiene un problema aquí de hipertensión. Entonces, yo lo que quiero hacer es, ¿qué concentración de fármaco, en este caso, para yo bajar la actividad de aquí y regresarla a mis condiciones normales? Yo lo que necesito es generar un proceso de antagonismo, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar un modelo matemático que me permita calcular cuál es la concentración de este antagonista, que va a ser mi fármaco, para poder reducir la presión arterial que tengo acá y poder reducirla, en este caso, a la mitad. Es decir, el PA2 me permitiría más o menos calcular qué concentración del antagonista yo necesitaría para regresar y tener este efecto, ¿no? Más o menos dejarlo como a la mitad. ¿Por qué que siempre trabajamos a la mitad? Porque yo les decía que es mucho más fácil siempre trabajar con el 50% a trabajar con el 100%. Entonces, el PA2 lo que nos permite es qué concentración de este antagonista voy a necesitar para reducir a la mitad de este efecto. ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente nosotros tenemos diferentes tipos de pacientes. Hay algunos pacientes que tienen una hipertensión muy fuerte y a lo mejor habrá un paciente que necesite que, por ejemplo, tenga una tensión arterial acá. Entonces, si yo determino cuál es mi valor máximo de este antagonista, o mi potencia de este antagonista, yo puedo calcular cuál es la concentración que necesito para más o menos acercarme a este valor. Porque recordemos que este va a necesitar menos cantidad de antagonista para llegar a este valor que el paciente número uno. ¿Ok? Entonces, técnicamente lo que se debería hacer es un cálculo de PA2 para calcular y estandarizar una dosis. Desafortunadamente, como esto es una terapia individualizada, casi no se utiliza más que cuando se hacen los primeros experimentos para identificar la potencia de estos antagonistas. Lo que se hace actualmente nada más es dar una dosis fija para determinar cómo se comporta el organismo. Y lo que se puede hacer es jugar con la concentración del antagonista, es decir, el número de tabletas o el tipo de antagonista. Pero en esencia, matemáticamente lo que nos dice es qué valor matemático yo podría utilizar para ajustar mi dosis de este antagonista y poder reducir el efecto del agonista, que en este caso sería un problema fisiológico, básicamente a una concentración de la mitad, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice aquí? ¿No? La concentración molar del antagonista, que es necesaria para duplicar la concentración del agonista necesario. Es decir, en este caso es que el agonista, o sea, para que podamos, para que regrese a las condiciones originales, ¿cuál sería la concentración que necesita para llegar a ese efecto máximo? Más o menos eso se refiere el PA2. ¿Ok? Es una manera de identificar la potencia de este tipo de antagonistas, ¿no? Entonces, tradicionalmente lo que se ve es que mientras más vamos incrementando la concentración del antagonista, vamos a tener un desplazamiento sobre el eje de las X, ¿no? Es decir, la dosis que vamos a necesitar cada vez va a ser mayor para generar el mismo efecto. Entonces, a mayor concentración de ese antagonista, yo voy a poder generar un incremento de la respuesta. Entonces, una vez que ya tengo estas gráficas que ustedes las hicieron en su simulador, recordemos que la primera gráfica que hicieron, esta de acá, sería el experimento uno, ¿no? Ustedes metieron diferentes concentraciones de histamina
y calcularon su porcentaje de efecto, ¿no? Entonces, esto sería solamente histamina. Y identificaron sus diferentes concentraciones. Vamos a poner que es 1 por 10 a la -8, 1 por 10 a la -6, 1 por 10 a la -4, 1 por 10 a la -2 y 1 por 10 a la -1, ¿no? Molar. Esto hicieron en su primer experimento. En el segundo experimento, a partir del segundo experimento, ya empezaron a agregar concentraciones de un antagonista, que en este caso hicieron con mepiramina. Y jugaron, bueno, la profesora Marlene les comentaba que podían hacer hasta 3 gráficas mínimo, pero si podían hacer inclusive hasta 5. En este caso tenemos solamente 3 puntos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron aquí? Agregaron la concentración de mepiramina. Vamos a poner que aquí mepiramina está 1 por 10 a la -6 molar. Y esta incubaron primeramente la mepiramina y después probaron las mismas concentraciones de histamina, ¿no? Entonces aquí probaron histamina a 1 por 10 a la -8, 1 por 10 a la -6, 1 por 10 a la -4, 1 por 10 a la -2 y 1 por 10 a la -1. Entonces las concentraciones de histamina siguen siendo las mismas. La diferencia va a ser que previamente incubaron mepiramina en una concentración de 1 por 10 a la -6 y obtuvieron sus resultados y pudieron calcular la concentración efectiva 50, ¿no? Este es el valor que nos interesa para un cálculo. Este valor de acá y la concentración de mepiramina que utilizaron acá. Luego volvieron a repetir el experimento, solamente que ahora hicieron con la concentración de mepiramina con 1 por 10 a la -4, ¿no? Y nuevamente probaron las mismas concentraciones de histamina. ¿Ok? Entonces lo que debieron de haber observado es que ahora les cuesta más trabajo poder generar estos efectos, ¿no? Entonces pusieron aquí con histamina y de igual manera 10 a la -8, 10 a la -6, 10 a la -4, 10 a la -2 y 10 a la -1, ¿no? Y finalmente hicieron una última curva con mepiramina, 1 por 10 a la -2, ¿no? Por decir algo. Y les dio los valores, ¿no? Entonces, ahora ustedes ya construyeron en este experimento 2 3 gráficas más. Recuerden que el experimento 1 fue la primera gráfica que tenemos acá. Y en el experimento 2 construyeron 3 gráficas más, hicieron 3 experimentos más. Por lo tanto, ustedes hasta el momento ya tienen 4 valores de concentración efectiva 50. Esta del experimento 1 y estas 3 del experimento 2. Ahora con esto ya pueden hacer esta primera gráfica, ¿no? Entonces, supongamos que, ahorita les pongo un ejercicio, pero supongamos que la concentración efectiva 50 de la histamina solita, vamos a ponerle que fue mm, vamos a ponerle 0,1 milimolar, ¿no? Ese es su C50, por decir un valor, ¿no? C50 de solamente de la histamina. Y luego, con la adición de la mepiramina, su concentración efectiva 50 ahora debió de haber aumentado. Vamos a ponerle que ahora este equivale a 0,5 milimolar. Y luego aquí esta segunda fue de 0. Vamos a ponerle 1 milimolar y esta de 1,5 milimolar, ¿no? La última experimento. Entonces, con estos 3 valores ya podemos empezar a calcular este valor de acá. Entonces nos dice de 50 del antagonista en presencia del agonista.
Entonces ahora sí, vamos a tomar este valor de acá, que sería 0,5 milimolar entre concentración del agonista sin antagonista, que en este caso sería este valor de acá, 0,1. ¿Ok? Entonces hago el cociente, le resto -1 y a todo esto le saco el logaritmo. Y con esto ya tengo el primer punto. ¿Ok? Entonces si recordamos, si regresamos aquí a la formulita, nos dice logaritmo de a' entre a -1. Y por otro lado necesitamos el logaritmo de la concentración del antagonista, que en este caso está como b. Entonces, para sacar logaritmo de b, necesito ver cuál fue la concentración del antagonista en estas condiciones, ¿no? Entonces, para este experimento que fue tomar estos dos datos, la concentración del antagonista fue 1 por 10 a la -6 molar. Entonces, yo necesito sacar logaritmo de 1 por 10 a la -6 molar. Y eso va a ser mi concentración del logaritmo de b. Entonces ya tengo los dos puntos, el de x, que va a ser este valor de acá, y el de y, que va a ser el cociente que yo saqué de este resultado. Con eso voy a obtener un solo punto. Entonces, lo que sigue es sacar las condiciones para el siguiente punto, que en este caso ahora voy a tomar, a ver si no se hace un, a ver si no se confunden tanto con tantas líneas, pero el siguiente punto va a ser el agonista y ahora tomando este valor de acá. Entonces ahora simplemente tengo que sustituir los valores. A' ahora equivaldría a este, que sería 1, ¿no? Entonces sería 1 milimolar entre la d 50 del agonista sin el antagonista, sigue siendo la misma, entonces sería 0,1. Igual a esto le resto, saco la división, le resto -1 y saco el logaritmo de este resultado. Y ahora para calcular logaritmo de b, pues simplemente reviso cuál es la concentración que yo utilicé para estas condiciones, que en este caso sería 1 por 10 a la -4. Entonces ahora aquí sería menos logaritmo de 1 por 10 a la -4. ¿Ok? Y así con el último punto. De tal manera que ya les quede algo así. Entonces, con la ecuación de Shield nos refiere la primera ecuación y lo que vamos a hacer es sacar la regresión lineal de esto contra esto. Entonces, sacan los valores y lo grafican. Esto sería en mi eje de las y esto sería en mi eje de las x. Y lo que vamos a obtener es una gráfica de esta naturaleza. En este caso, vean que tenemos tres puntitos, ¿no? Que equivalen a las tres condiciones con el antagonista. Y lo que nos interesa del PA2 es exactamente el valor que está en el origen. Entonces, técnicamente vamos a necesitar la ecuación de la recta, pero el valor que nos interesa de la ecuación de la recta es cuando la ordenada del origen, en este caso sería b, sería igual a cero, ¿no? Entonces, por eso el cálculo de PA2 es menos b entre n, que simplemente es calcular. Una vez que yo ya tengo este gráfico, voy a tener mi valor de B y de M, y lo que me va a interesar es simplemente cuál es el valor cuando Y es igual a cero, ¿no? X es igual a cero, perdón. De hecho, sí, aquí está mal. Entonces, la orden aquí es, más bien, aquí lo que me interesa es saber mi valor cuando X es igual a cero, que en este caso es este valor de acá. Por eso simplemente se divide la ordenada de origen entre la pendiente. Y con eso es muy sencillo para identificar el valor de PA2. Em, entonces, lo que nos interesa es ver que sea una línea recta para determinar si es un antagonismo de tipo no competitivo, ¿no? Em, Esto, bueno, lo van a revisar más bien en teoría, pero básicamente así son los cálculos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo quedaría los datos.
Este es un ejercicio que está en en el manualito de ejercicios de farmacología. Entonces lo pueden revisar a más detalle. Son básicamente los mismos datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos las diferentes, tenemos igual un experimento para determinar la contracción muscular. Tenemos las diferentes concentraciones del agonista, que en este caso es acetilcolina. Entonces lo que vemos es cómo conforme vamos incrementando, tenemos aquí el porcentaje de efecto. Entonces lo que podemos ver es que conforme incrementamos el efecto, la concentración, vamos a tener mayor el efecto de respuesta. Y aquí lo que tenemos es las diferentes condiciones cuando tenemos la presencia del antagonista. Entonces, ¿cómo está ordenado aquí? Aquí lo que nos dice es que 1 molar es la concentración del antagonista. En esta ocasión, aquí previamente se incubó con 2 molar y aquí con 3 molar de ese antagonista. Y estos son los valores de porcentaje de efecto de las diferentes gráficas. Si yo hago el gráfico, lo que voy a obtener es este tipo de condiciones, donde aquí en circulitos tenemos la concentración del agonista y estas tres equivalen a la concentración del agonista en presencia del antagonista. Entonces, una vez que ya tengan estas gráficas, van a calcular su valor de concentración efectiva 50 por el modelo, si mal no recuerdo, la profesora les dijo que lineal por modelo de Hill. Lo pueden hacer por cualquiera de los tres modelos. Nuevamente, el que tenga mejor ajuste es el que les conviene más. Puede ser lineal logarítmico o puede ser ecuación de Hill. Eh, Creo que para ahorrar tiempo les pidió que nada más hicieran por modelo de Hill. Y entonces aquí ya tenemos los valores. Estos de aquí son los valores de la concentración efectiva 50. ¿Ok? Y aquí tenemos la concentración del antagonista. ¿Ok? Entonces, en este caso, la concentración efectiva 50 del agonista solo es 2,4 por 10 a la menos 4. Y luego, en las diferentes curvas con la presencia del antagonista, vemos que es 1 por 2 por 10 a la menos 3, 4,8 por 10 a la menos 3 y 1,4 por 10 a la menos 2. Lo que estamos viendo es que necesitamos mayor concentración para poder generar el efecto máximo. Esta de aquí simplemente es para que tengan valor, para que tengan relevancia de que el mejor modelo de ajuste fue o la pendiente está muy cercana a uno, ¿no? Entonces, con estos valores, lo que hicimos fue hacer el cálculo que viene acá. Entonces, simplemente aquí vienen las operaciones, si quieren lo pueden hacer. Entonces, simplemente es calcular A', que en este caso sería simplemente tomar. Aquí con los valores sería 1,2 por 10 a la menos 3 entre 2,4 por 10 a la menos 4. Saco el resultado y ese resultado viene aquí. Entonces A' entre A. Luego, aquí esta gráfica simplemente es A' entre A menos 1. Entonces, si se dan cuenta, aquí nada más le resté un numerito, ¿no? Entonces viene 4,98, 3,98. Luego le saqué el logaritmo a este resultado y me da este resultado de acá. Y luego aquí tengo las concentraciones del antagonista. Entonces simplemente le saco menos logaritmo de esta concentración, que en este caso logaritmo de 1 es igual a 0, logaritmo de 2 es igual a menos 0,3 y logaritmo de 3 es a menos 0,47. Con eso saco el gráfico y simplemente obtengo los valores de la pendiente de la ordenada al origen y simplemente hago el cociente y con eso me da este resultado, ¿no? Entonces aquí tenemos el valor de la ordenada al origen y de la pendiente y haciendo la división me da el resultado de acá. Ahora, ¿qué significa este 2,4? Este 2,4 lo que nos dice, de punto 24, perdón, es que la potencia del antagonista es 0,24, que es el logaritmo negativo de la concentración necesaria para disminuir la mitad de la potencia del agonista. Quiere decir que yo necesito una concentración de 2,4, bueno, menos logaritmo de 2,4. Aquí simplemente hay que sacar
el antilogaritmo para saber la concentración real, pero yo necesito la concentración que está ahí de ese antagonista en particular para poder reducir a la mitad la concentración o la potencia de ese agonista. Entonces quiere decir que yo necesitaría, si yo quisiera, por ejemplo, reducir el efecto o controlar la enfermedad que habíamos mencionado, yo necesito el menos logaritmo de esa concentración para poder generar esa respuesta. ¿Ok? Entonces, esa sería como la interpretación de este tipo de experimento. ¿Ok? Entonces, eso sería para el cálculo de PA2. Si bien es un poco laborioso, técnicamente pues básicamente lo más difícil es el cálculo de las concentraciones efectivas 50. Porque una vez que ya lo tienen, ya es mucho más fácil poder hacer la identificación. Ahora bien, tenían dudas sobre cómo tomar sus datos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el experimento 3, ¿no? Donde tenemos el efecto del antagonista. Entonces, recuerden que este eje flechita con, bueno, esta línea color verde, la podemos mover y desplazarla en el tiempo para poder identificar el valor de gramos fuerza. ¿Ok? Entonces, primeramente, lo que tenemos que hacer es identificar cuál es la concentración, la fuerza de contracción basal. Entonces, antes de agregar cualquier tipo de sustancia, voy a tomar la contracción basal. En este caso, lo que me dice es que mi contracción basal es de 0,2931. Lo que les decíamos es que podían tomar tres valores al azar, aquí 0,39082 y menos 13,79. Pueden tomar esos tres valores, sacar el promedio y eso sería su valor de contracción basal. A ese resultado, vamos a decir que el promedio salió de 0,097. Entonces vamos a decir que 0,01 es el valor de la contracción basal. Ese punto 1 le voy a restar a todos los demás valores que empiece yo a identificar. En este caso, por ejemplo, mi fuerza de contracción es 12,193 gramos fuerza, menos el 0,01 sería 12,183, ¿no? Entonces, ese sería mi resultado de mi fuerza de contracción total. Y así voy a ir con los diferentes gramos fuerza de las diferentes concentraciones que yo esté utilizando. Aquí acuérdense de tomar siempre en la parte de la meseta. Aquí abajito les dice cuándo agregaron su antagonista o su fármaco que tienen en su sistema. Y entonces les dice normalmente que se estabilicen más o menos un cuadrito. Esto es básicamente para que lo tengan más claro, ¿no? Pero si ustedes ya tienen como buen ojo y ven que ya se estabiliza, pueden agregar la siguiente concentración. En este caso lo que vemos es que aquí tenemos la concentración de 1 por 10 a la menos 6. Y vemos que la adición de la siguiente concentración tenemos la disminución hasta acá, ¿no? Entonces tratar de buscar donde se vea una meseta bien definida. Y entonces, una vez que ya tienen esos valores crudos, lo que también les costaba trabajo es cómo hacer la corrección de los datos. Entonces, aquí también viene en su manualito de cómo pueden hacer esa corrección de datos. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos los gramos fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a decir que esta es la fuerza de contracción basal de ese tejido, 1,39 y 0,9176. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es restarle esa fuerza de contracción basal a todos los demás experimentos. Entonces, en este ejercicio, lo que se ve es que tenemos aquí datos sin corregir y datos corregidos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, este es el valor de fuerza de gramos de contracción cuando se adicionó la primera concentración, que es 0,1. En este caso está en microgramos sobre mililitro. Si yo hago la resta de 1,3919 menos 1,4078, el resultado va a ser 0,159. Ese va a ser el valor que ustedes ya tienen previamente a la corrección de la contracción basal. Luego,
¿Cómo saco el porcentaje de efecto? Una vez que ya hicieron la corrección de sus datos que están en gramos fuerza, vamos a tomar el efecto máximo. El efecto máximo va a ser su máximo grado de contracción. Si están haciendo los experimentos 1, 2 y 1, 2, el- la contracción máxima o el máximo grado de fuerza de contracción va a ser su 100% de efecto. Va a ser su 100% de efecto contráctil. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es que al agregar la acetilcolina solita, la máximo grado de contracción es 0.3623. Es el mayor valor que tenemos. Esto lo van a tomar como fuerza de contracción va a ser su 100%. Entonces, ¿qué van a hacer? Va a ser 0.3623, sería su 100%. ¿Cuánto equivale 0.3457? Entonces simplemente sacan su regla de 3 y con eso ya pueden calcular su porcentaje de efecto que está reflejado aquí. En algún correo me preguntaban, ¿qué pasa si mi valor de mi fuerza de contracción me da de 100.3 o me da valores negativos? No se preocupen, como les decía en el experimento anterior, hay ocasiones donde podemos observar un efecto un poco mayor. Normalmente esos valores no deberían de ser superiores al 10%, es decir, el máximo que deben de encontrar es como 110%, por así decirlo. Y el mínimo pues debería ser un valor negativo no menor al 5%, es decir, menos 5%, menos 3%. Entonces, para fines prácticos, si no les gusta trabajar con valores negativos, lo pueden dejar como cero. Si no lo pueden dejar con su valor negativo como tal, no pasa nada. Y los que les dé el 103% tampoco pasa nada, porque recordemos que el valor de referencia nos da nuestro porcentaje máximo. Pero si vemos el registro nuevamente, lo que estamos viendo es que tenemos, si vemos por ejemplo aquí el zoom, lo que vemos es que la sección no es exactamente homogénea. Entonces puede ser que a la hora de medir los gramos de fuerza hayan tomado el valor máximo y después hayan tomado un valor un poquito más pequeño. Entonces esa variación es normal. Entonces por eso puede ser que les dé valores superiores al 100% o menores al 0%, ¿no? Pero no pasa nada. Ahora bien, también luego se preocupaban qué es lo que puedo hacer con mis valores negativos, ¿no? A ver, vamos a ver. Mm, entonces, si ustedes tienen su gráfico donde ya tienen sus valores positivos, pues aquí simplemente calculan su porcentaje de efecto. El efecto que estamos viendo aquí es que tenemos un efecto de contracción. Ok, eso es lo que van a estar representando en el experimento uno y en el experimento 2, ¿no? Entonces, lo que están viendo aquí es porcentaje de efecto contráctil, porque mientras mayor fuerza, gramos fuerza, quiere decir que hay un mayor efecto de contracción del tejido. Recordemos que lo que estamos viendo aquí en en el experimento es que tenemos un tejidito, que en este caso es el ilion. Imagínense que se ve así, como si fuera un ducto. Y entonces, mientras más le van agregando histamina o le van agregando acetilcolina, lo que van a notar es que el diámetro de este tejido va a empezar a disminuir, ¿no? Entonces va a ver cada vez más estrecho. Si le siguen agregando otra concentración, van a ver que el diámetro va a empezar a disminuir, que técnicamente es como les decía. Es que si tenemos aquí el tejido, lo que está haciendo es que se va cerrando y entonces el diámetro que estamos observando va a ser cada vez menor. Entonces, eso es lo que están viendo aquí conforme van agregando sus concentraciones del agonista. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hacemos el experimento 3?
que lo que se observa es que nuestra curva nos está dando al revés, ¿no? Aquí tenemos porcentaje de efecto y tenemos aquí concentración. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que mientras más agregamos el antagonista, el porciento de efecto, que recordemos que la actividad biológica sigue siendo la misma, que en este caso sigue siendo contracción. ¿Ok? Entonces aquí lo que estamos viendo es que conforme vamos agregando concentraciones de mepiramina o de atropina, la contracción va disminuyendo, ¿no? Entonces aquí normalmente es donde le sigues generando un poco de confusión, pero les decía que esto es lo mismo que vimos con la práctica de cilindro de exploración. Aquí lo que estamos viendo es que esta concentración de acá lo que nos está dando es un porcentaje de efecto de contracción. Entonces, si por ejemplo este de aquí es mi valor solamente de la histamina, este va a ser mi 100% de contracción. Si yo saco, vamos a decir, este primer valor de acá, a lo mejor este me va a dar de un 98% de contracción. ¿Ok? Y entonces cuando empiece a medir los siguientes valores, puede ser que baje a 78% de efecto de contracción. Y así sucesivamente, ¿no? Va a estar bajando 60, 55, 40, hasta 10%, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que conforme incrementamos la concentración del antagonista, los efectos de contracción van disminuyendo. Ustedes lo pueden dejar expresados como efecto contráctil y pueden decir que mientras mayor concentración del antagonista, el efecto contráctil va disminuyendo. Ahora bien, lo que les decía es que si ustedes quieren expresarlo para que les dé una pendiente positiva, es decir, que ahora conforme vaya incrementando la concentración del fármaco, vaya incrementando el efecto, pues yo tengo que cambiar aquí primeramente la definición de qué es lo que estoy graficando. En este caso, el efecto contrario a contracción va a ser relajación, ¿no? Entonces aquí lo que yo estoy viendo es que mientras más concentración del antagonista estoy viendo, lo que estoy observando es que el tejido se empieza a dilatar y el ducto va a empezar a aumentar su diámetro, ¿no? Entonces, para yo hacer la conversión de aquí a acá, pues es simplemente como lo vimos en el caso anterior, que sería 100% de no efecto, bueno, más bien 100% menos este valor de acá. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos es que para el primer valor sería 100 menos 98. Esto es igual a 2% de efecto relajante. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces hago 100 menos 78. Esto ya me va a dar de 12%. Y ahora sí lo que voy a ver es que conforme aumenta mi concentración del antagonista, mi efecto va a estar aumentando. Pero aquí recuerden que yo ya hice el cambio, ¿no? Entonces es importante saber qué es lo que están expresando. Ustedes pueden expresarlo como quieran, pero tienen que hacer la definición. En la fórmula que viene de la profesora, este cambio de 100 menos tal ya está integrado en la fórmula, pero ustedes lo pueden hacer de manera separada si ustedes hacen este procedimiento, es lo que yo les decía en clase, que genera así como un poquito como de duda. Entonces, cualquiera de los dos métodos es correcto, simplemente pueden corroborarlo de que al tercer experimento, si ustedes quieren ver la relajación, tiene que ir incrementando. Si ustedes lo van a seguir manteniendo como contracción, entonces van a ver que va a estar disminuyendo. Creo que ahora me extendí un poco más, pero espero que quede un poco más claro la parte de las dudas y cualquier cosa, pues nos preguntan. Pues muchas gracias y pasen un lindo día, linda noche cuando vean esto. Hasta luego.